Muy buenos días. En esta semana estamos hablando de Dios como juez. Y nuestra lectura hoy está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, donde dice: pero ellos tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Luego tenemos otra lectura en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 8, donde el apóstol Pablo dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La siguiente lectura está en Hechos, capítulo 10, versículo 42, y es Pedro en casa de Cornelio diciendo: Jesús nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y también en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y el versículo 30. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan. El domingo pasado, Tony nos introdujo al tema de Dios como juez. Hemos mirado las bases bíblicas en el día de ayer acerca de una verdad algo descuidada o incluso ignorada por muchos que son creyentes, pero que prefieren hablar del amor y la gracia de Dios, dejando de lado este tema tan importante de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con este tema y vamos a mirar las características del juez. ¿Qué significa que Dios sea juez? ¿Qué involucra la idea de que el Padre o Jesús, a quien ha designado el Padre como juez, sea juez? Pues al menos comprende por lo menos 4 cosas. La primera de ellas: el juez es una persona con autoridad. En el mundo bíblico, el rey era siempre el juez supremo, porque era la autoridad suprema. Y es sobre esta base, según la Biblia, que Dios es el juez de este mundo. Como nuestro hacedor, somos propiedad de Él, y como nuestro propietario tiene derecho a disponer de nosotros. Tiene derecho a dictar leyes y a recompensarnos según las guardemos o no. En los estados modernos, la legislatura y la jurisprudencia están separadas, a fin de que el juez, el que hace de juez, no haga las leyes que luego tiene que aplicar. Pero en el mundo antiguo no era así y tampoco lo es con Dios. Él es tanto legislador como juez, una persona en autoridad. El segundo punto es que el juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. La idea moderna de que el juez tiene que ser frío y desapasionado no tiene cabida en la Biblia. El juez bíblico tiene que amar la justicia y el juego limpio, y tiene que detestar todo lo que sea maltrato del hombre por el hombre. Un juez injusto, que no tiene interés en asegurarse de que el bien triunfe sobre el mal, constituye, según las normas bíblicas, una absoluta monstruosidad. La Biblia no nos deja dudas acerca de que Dios ama la justicia y odia la iniquidad, y de que el ideal del juez, totalmente identificado con todo lo bueno y justo, se cumple a la perfección en el Dios de la Biblia. Pero también hay una tercera característica, y es que el juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. La primera tarea del juez es la de constatar los hechos del caso que se le presenta. No hay jurado, es responsabilidad de él interrogar y volver a interrogar en caso necesario y descubrir las mentiras, ver a través de las evasivas y establecer cómo son las cosas
realmente. Cuando la Biblia muestra a Dios como juez, destaca su omnisciencia y su sabiduría como el que escudriña los corazones y entonces descubre los hechos. Nada se le escapa. Podremos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Él nos conoce y nos juzga tal como realmente somos. En Génesis 18:20, Dios le dice a Abraham que va camino a Sodoma para comprobar el clamor que ha venido hasta él, porque su juicio es según la verdad. Y siempre es así. Dios lo sabrá. Su juicio es según la verdad. Tanto la verdad factual, es decir, que pertenece a los hechos, como la verdad moral. Él juzga los secretos de los hombres, no solamente la fachada exterior. No en vano dice Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y en cuarto lugar, el juez es la persona con poder para ejecutar la sentencia. El juez moderno no hace más que pronunciar la sentencia. Otro departamento del Tribunal Judicial se va a encargar luego de cumplirla. Y así era también en el mundo antiguo. Pero Dios es su propio ejecutor. Así como legisla y sentencia, también castiga. Todas las funciones judiciales se juntan en él. Cuán importante es que conozcamos a Dios también en este perfil de su persona, de modo que aprendamos a temerlo y honrarlo por sus perfecciones que comunican paz y seguridad a nuestro corazón. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un 30 de mayo de 1880, predicó sobre este tema y entre muchas otras cosas dijo: hoy hemos leído parte de la predicación de Pedro en casa de Cornelio, el centurión romano, donde se abre la puerta de salvación a los gentiles en el Nuevo Testamento. El mensaje de Pedro era sobre la persona de Cristo, que es en realidad el contenido del verdadero evangelio. Y Pedro va a presentar esa verdad a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, pero lo hará bajo dos aspectos fundamentales. El primero es el aspecto de juez y el segundo es el aspecto de salvador. Primero, Jesucristo como mediador se ha convertido en nuestro juez. Hemos leído ya en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los que han muerto como de los que viven, dijo el apóstol Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense en esto, de Cristo. Jesús de Nazaret se ha convertido en el juez de vivos y muertos. En ese carácter, Él tiene una autoridad judicial sobre toda la humanidad. Las ofensas son ahora ofensas contra Él. Son transgresiones contra el regio Hijo de Dios. Él tiene autoridad sobre los hombres y nos juzgará a todos nosotros al final, así como juzga ahora todos nuestros actos y nuestros pensamientos y nuestros propósitos. Todos nosotros tendremos que comparecer delante de Él para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él sopesará la evidencia y decidirá el destino de todos. Cada uno de nosotros comparecerá delante de su gran trono blanco y Él apartará las naciones como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Para los condenados, sus labios dirán: apartaos de mí, malditos. Para los glorificados, de sus labios brotará la sentencia: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí,
aquel que colgó del madero, se sienta ahora como rey sobre el santo monte de Sión y ha de reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ha de venir una segunda vez sin una ofrenda por el pecado para el juicio de la humanidad. Ese juicio de nuestro Salvador será el juicio absoluto y final y concernirá a toda la raza de Adán. Es por designación divina y no puede ser cuestionado nunca, pues Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesús es juez de vivos y muertos. Pero la segunda parte de su oficio es la de ser un Salvador, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él es príncipe y salvador. Y hay poder en él porque está envuelto en su gracia. Él tiene el soberano derecho de la condenación o de la justificación. El juicio final le corresponde a él. Él dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Los poderes de vida y muerte han sido confiados al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él tiene autoridad para pasar por alto la transgresión, la iniquidad, el pecado, tanto en el nombre propio como en el nombre del Dios eterno. Su expiación ha hecho posible que Él lo haga en perfecta consistencia con su carácter de juez. Él perdona y cuando Él perdona, el resultado es un acto tan justo como cuando Él condena. Y si esto les parece una paradoja, lean el Nuevo Testamento y vean cómo puede ser justo y el que justifica al que es de la fe. Vean cómo es que en el sacrificio expiatorio la justicia y la paz se besaron y cómo Dios es severamente justo en todo lo que hace y sin embargo abunda en riqueza de gracia para con los pecadores al pasar por alto el pecado de ellos. Por eso en esta mañana yo quiero pedirte que reflexiones. Si levantas tu mirada hoy y miras a Jesús, ¿cómo le ves? ¿Como el juez que tiene que dictar sentencia sobre tu vida pecaminosa y rebelde, andando por caminos de perdición? ¿O le puedes ver como tu Salvador, como aquel que pagó tu deuda en la cruz del Calvario, derramando allí su sangre para limpieza de todos tus pecados? Clama a Él en esta hora. Dile, Señor Jesús, sé mi Salvador. Y si lo haces, cuéntamelo, envíame un WhatsApp, un correo electrónico, házmelo saber para orar por ti y para ayudarte a empezar una nueva vida aquí tomado de la mano del Señor conforme a su palabra. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, los seres humanos tan malos y corrompidos ni siquiera confiamos en la justicia que la vemos comprometida con los poderes políticos. Pero esto no sucede contigo. Y nos maravilla ver a un juez perfecto, al punto de poder descansar completamente en él. No hay mejor cosa que conocer al juez y a la justicia que trajo a nuestras vidas en Jesús. Hoy te bendecimos y te adoramos en ese nombre precioso, el de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en este tema. Manteneos bendecibles.